Listo. Entonces, vamos a proceder con la explicación del tema de física acerca de la velocidad y la rapidez promedio. Vamos a trabajar con el ejercicio número 1. ¿Listo? ¿Qué nos dice el ejercicio número 1 en el inciso A? Hallar la velocidad en cada uno de los intervalos. ¿Cómo vamos a hallar la velocidad? La velocidad la vamos a hallar con la siguiente fórmula, que es distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esta es la fórmula que nosotros debemos usar. Eh, Como vemos aquí, tenemos un gráfico, ¿sí? O un plano cartesiano. En este eje de acá, que sería el eje X, vamos a tener al tiempo, que va a estar medido en segundos. Y en este eje de acá vamos a tener la distancia, que está medida en metros. ¿Listo? Esa es como tal la información que podemos dar en esta parte. Continuando, vamos con el intervalo número 1. ¿Cómo vamos a dividir los intervalos? Como vemos aquí en este recuadro, la distancia en función del tiempo va a tener un crecimiento de esta manera. Entonces, como es constante, es lineal, sabemos que es recto y no cambia ni se curva, entonces este es el primer intervalo. El primer intervalo, ¿cuánto tiempo tiene? Pues tiene de 0 a 3 segundos y vamos a mirar la distancia que abarca. Entonces, decimos la fórmula. La velocidad va a ser igual a la distancia final. ¿Cuál es la distancia final del recorrido? Este punto de acá. En el último segundo, él llegó a una distancia que es 45 metros. Por eso está el 45 acá. Menos la distancia inicial. ¿Cuál sería la distancia inicial? Pues donde empezamos el recorrido, que en este caso serían 18 metros. Listo. Teniendo ya la distancia final menos la distancia inicial, vamos con el tiempo final menos el tiempo inicial. El recorrido terminó a los ¿cuántos segundos? Terminó a los 3 segundos. ¿Sí? Entonces va 3 menos cuando inició en los 0 segundos. ¿Vale? Entonces, al resolver esto, 45 menos 18 nos da 27. Y 3 menos 0 nos da 3. Cuando efectuamos esta división, 27 dividido en 3 nos da 9 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad del intervalo número 1 de 0 a 3 segundos. Continuamos con el intervalo número 2. Como vimos anteriormente, pues tenemos que mirar eh, un cambio constante, ¿sí? Entonces, miremos la distancia en el intervalo número 2. En el intervalo número 2 sería de 3 a 6. ¿Por qué? Porque empieza en este punto y baja linealmente hasta este punto. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí esto. Entonces decimos, la distancia final. ¿Qué sucede? Que la distancia final vemos que bajó. Entonces, la distancia final va a estar en este punto, que sería 18. Entonces, debemos colocar el 18. Y la distancia inicial, que es donde empezamos el recorrido, fue aquí arriba, en el 45. ¿Sí? Entonces, 18 menos 45. Y nos va a dar un número negativo. No pasa nada. Sería menos 27. Y con el tiempo pasa lo mismo. Pero en este caso, mire que terminamos el recorrido a los 6 segundos y lo empezamos aquí a los 3 segundos. Entonces, 6 menos 3 nos va a dar 3 segundos. Si hacemos la división, menos 27 dividido en 3 nos da menos 9 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad del intervalo número 2. Vamos con el intervalo número 3, de 6 a 9 segundos. Lo mismo, entonces marcamos que en 6 comenzamos un recorrido y en 9 lo terminamos de manera lineal. Mire que siempre es lineal. No va a subir y bajar, sino simplemente o sube o baja. ¿Vale? Entonces, nuevamente, empezamos. ¿Dónde terminamos el recorrido? Lo terminamos en este punto de acá, que sería 36 metros. ¿Dónde lo empezamos? En este punto de acá, que sería 18 metros. Con el tiempo pasa lo mismo. ¿Dónde terminamos? En 9 segundos. ¿Y dónde empezamos? En 6 segundos. Al efectuar la resta nos queda 36 menos 18 nos va a dar 18. Y 9 menos 6 nos va a dar 3.
lo que nos termina con una velocidad de 6 metros sobre segundos. Esa es la velocidad del intervalo 3. Asimismo, vamos a conocer el intervalo 4, que va de los 9 a los 12 segundos, y debemos hacer lo mismo. Mire, en este caso, la distancia final es 0. ¿Por qué? Porque está en la línea inicial de la distancia. Entonces, esto va a valer 0. ¿Y dónde empezamos el recorrido? Lo empezamos en 36. ¿Listo? Entonces, mire, 0 menos 36 nos va a dar menos 36. Y el tiempo lo terminamos en 12 segundos y lo habíamos empezado en 9 segundos. Por ende, nos queda menos 36 sobre 3, que nos da menos 12 metros sobre segundos, y es la velocidad del intervalo número 4. Vamos con el intervalo número 5, de 12 a 15 segundos. Lo mismo, marcamos el intervalo, donde empieza, donde termina. Entonces, terminamos en este punto de acá, que sería 27 metros, y lo empezamos en 0. Entonces, 27 menos 0 nos da 27. Y con el tiempo, terminamos en 15 segundos y empezamos en 12 segundos. Por ende, nos queda 27 dividido en 3, que sería igual a 9 metros sobre segundos. Teniendo eso en cuenta, ya tenemos los 5 intervalos, porque este 9 metros sobre segundos es la velocidad del intervalo número 5. Y eso nos da la cabida a nosotros para poder resolver